3. Peter Keating contempló las calles de Nueva York. Observó que la gente iba muy bien vestida. Se paró un momento ante el edificio de la Quinta Avenida donde lo esperaban la oficina de Frank Conan-Heyer y su primer día de trabajo. Miró a los hombres que pasaban a toda prisa. Elegantes, pensó. Malditamente elegantes. Miró con pesar su propia ropa. Tenía mucho que aprender en Nueva York. Cuando ya no pudo retrasarse más, se acercó a la entrada. Era un pórtico dórico en miniatura, del que cada milímetro era una reducción a escala con las proporciones exactas decretadas por los artistas que habían vestido holgadas túnicas griegas. Entre la perfección marmórea de las columnas había una reluciente puerta giratoria de níquel, que reflejaba el paso veloz de los coches. Keating cruzó la puerta giratoria y el lustroso vestíbulo de mármol hasta llegar a un ascensor barnizado en rojo y dorado que lo llevó, 30 pisos después, a una puerta de madera de caoba. Vio una fina placa de latón con una delicada inscripción. Frank Conan-Heyer, Arquitectos. La recepción de la oficina de Frank Conan-Heyer Arquitectos parecía el salón de fiestas privado, fresco e íntimo de una mansión colonial. Las paredes de color blanco plateado estaban paneladas con pilastras achatadas, acanaladas y curvas que formaban volutas jónicas y sostenían pequeños frontones quebrados en el centro, para dejar espacio a media urna griega de yeso en la pared. Los paneles estaban decorados con grabados de templos griegos que, aunque eran demasiado pequeños para distinguirlos, presentaban las inconfundibles columnas, los frontones y la piedra derruida. Keating se sentía, de manera muy incongruente, como si hubiese ido sobre una cinta transportadora desde que cruzó el umbral. Lo llevó hasta la recepcionista, que estaba sentada delante de la centralita telefónica, tras la balaustrada blanca de un palco florentino. Desde allí lo transportó hasta el umbral de una inmensa sala de dibujo. Vio grandes mesas lisas, un bosque de varillas retorcidas que descendían del techo y terminaban en lámparas de tono verdoso, enormes archivadores de proyectos, torres de gavetas amarillas, papeles, cajas de hojalata, muestras de ladrillo, botes de pegamento y calendarios de empresas constructoras, la mayoría de mujeres desnudas. El dibujante jefe reparó en Keating sin fijarse demasiado. Estaba aburrido y al mismo tiempo ansioso por hacer algo. Señaló con el pulgar a la sala de taquillas. Levantó la barbilla hacia una de ellas y se quedó allí, balanceándose sobre los talones mientras Keating se ponía un blusón gris perla sobre el cuerpo, rígido e inseguro. Francon había insistido en ese blusón. La cinta transportadora se detuvo en una mesa en una esquina de la sala de dibujo, donde Keating encontró una colección de planos que tenía que desarrollar, y la desagradable espalda del dibujante jefe se alejó de él con la inequívoca actitud de haberse olvidado de su existencia. Keating se puso a la tarea enseguida, con los ojos fijos y la garganta tensa. No veía nada, salvo el resplandor nacarado del papel que tenía delante. Las líneas firmes que dibujó lo sorprendieron, porque estaba seguro de que la mano, temblorosa, había ido avanzando y retrocediendo a cada centímetro por toda la hoja. Siguió las líneas sin saber a dónde llevaban, ni por qué. Solo sabía que el plano era la gran proeza de alguien que no podía cuestionar ni igualar. Se preguntó por qué se había visto a sí mismo alguna vez como un arquitecto en potencia. Mucho después se percató de las arrugas de un blusón gris pegadas a unos omóplatos en la mesa de al lado. Echó un vistazo alrededor, al principio con cautela, después con curiosidad, luego con placer y al final con desprecio. Cuando llegó a esto último, Peter Keating volvió a ser él y sintió amor por la humanidad. Vio mejillas cetrinas, una nariz extraña, una verruga en una barbilla hundida, una barriga aplastada contra el borde de una mesa. Le gustaba lo que veía. Lo que ellos pudieran hacer, él podía hacerlo mejor. Sonrió. Peter Keating necesitaba a su prójimo. Cuando volvió a hojear los planos, vio con claridad los defectos de la obra maestra. Era el piso de una residencia privada y se dio cuenta de que los pasillos retorcidos quitaban un buen pedazo de espacio, sin razón aparente, a las largas habitaciones rectangulares embutidas y condenadas a la oscuridad.
Madre mía, pensó. Me habrían suspendido si hubiese presentado esto en el primer trimestre. Después siguió con su trabajo con rapidez, facilidad y pericia, y también con alegría. Antes del descanso para comer, Keating ya había hecho amistades en la sala. No amigos definitivos, pero sí un difuso y vasto terreno para que surgiera la amistad. Había sonreído a sus compañeros de al lado y les había guiñado el ojo con complicidad, por ningún motivo concreto. Había aprovechado cada viaje al dispensador de agua para acariciar a los que pasaban con el destello cariñoso y entusiasta de sus ojos. Los ojos brillantes que parecían elegir a cada hombre de entre la sala, de entre el universo, como el espécimen más importante de la humanidad y el amigo más querido de Keating. Ahí va un chico listo y todo un gran compañero, era la impresión que parecía suscitar a su paso. Keating vio que un joven alto y rubio en la mesa de al lado estaba haciendo el alzado de un edificio de oficinas. Keating se inclinó con camaradería sobre el hombro del chico y observó las guirnaldas de laurel entrelazadas alrededor de las columnas acanaladas de 3 pisos de altura. «Bastante bueno para el jefe», dijo Keating con admiración. «¿Quién?» «Hombre, Francon», dijo Keating. «¿Qué demonios, Francon?», dijo el chico plácidamente. «No ha diseñado ni una caseta para perros en 8 años». Señaló con el pulgar por encima de su hombro, en dirección a una puerta de cristal a su espalda. «Él». «¿Qué?», preguntó Keating y se giró. «Él, Stengel. Él hace todas estas cosas». A través de la puerta de cristal, Keating vio unos hombros huesudos inclinados sobre el borde de un escritorio, una pequeña cabeza triangular echada hacia adelante, concentrada, y 2 charcos de luz en la montura redonda de sus gafas. Fue al final de la tarde cuando pareció que una sombra cruzaba la puerta cerrada y Keating dedujo por el run-run a su alrededor que había llegado Guy Francon y que había subido a su despacho en la planta de arriba. Una media hora más tarde la puerta de cristal se abrió y Stengel salió con un gran trozo de cartulina que le colgaba entre los dedos. Tú», dijo, y las gafas se detuvieron en la cara de Keating. «¿Estás haciendo tú los planos para esto?», le alargó la cartulina. «Sube esto al jefe para que le dé el visto bueno. Intenta escuchar lo que tenga que decir y trata de parecer inteligente. Ninguna de las 2 cosas importa en todo caso». Era bajo. Sus brazos parecían colgarle hasta los tobillos. Los brazos se balanceaban dentro de las mangas largas como sogas, con grandes y eficaces manos. Los ojos de Keating se helaron y se oscurecieron apenas un segundo concentrados en las gafas inexpresivas. Después Keating sonrió y dijo: «Sí, señor». Llevó la cartulina cogida con las puntas de todos los dedos y subió por la escalera alfombrada de color carmesí hasta el despacho de Guy Francon. La cartulina era una perspectiva en acuarela de una mansión de granito gris con dormitorios en 3 niveles, 5 balcones, 4 entrepaños, 12 columnas, un mástil y 2 leones a la entrada. En la esquina, estampado con delicadeza, se leía: «Residencia del señor James S. Wattles y esposa. Francon and Heyer, arquitectos». Keating silbó suavemente: «James S. Wattles, el multimillonario que fabricaba lociones de afeitar». El despacho de Guy Francon estaba muy pulido. No pulido, pensó Keating, sino lacado. No lacado, sino que se había vertido sobre cada objeto el líquido de unos espejos fundidos. Vio fragmentos de su cuerpo reflejados, liberados como un enjambre de mariposas que lo seguían a través del despacho, por los armarios Chippendale, las sillas jacobinas y la repisa de la chimenea de estilo Luis XV. Le dio tiempo a fijarse en una auténtica estatua romana que había en una esquina, en las fotografías color sepia del Partenón, de la Catedral de Reims, de Versalles y del edificio del Frink National Bank, con su sempiterna antorcha. Vio cómo sus propias piernas se acercaban a él por un lateral del inmenso escritorio de madera de caoba. Allí estaba sentado Guy Francon. El rostro de Guy Francon estaba amarillento y tenía las mejillas hundidas. Miró a Keating un instante como si nunca lo hubiese visto antes, y después se acordó y sonrió con generosidad.
Bueno, Kittredge, hijo, aquí estamos. Todos ya preparados y en casa. Me alegro mucho de verlo. Siéntese, joven, siéntese. ¿Qué le trae por aquí? Bueno, no hay prisa, ninguna prisa en absoluto. Siéntese, ¿qué tal se encuentra aquí? Me temo, señor, que un poco demasiado feliz, dijo Keating con una expresión de franqueza y desamparo infantil. Pensé que podría ser más serio en mi primer trabajo, pero empezar en un lugar como este, supongo que me ha noqueado un poco. Lo superaré, señor, le prometió. Claro que sí. Quizás sea un poco abrumador para un joven, solo un poco, pero no se preocupe. Estoy seguro de que lo hará bien. Haré todo lo que pueda, señor. Por supuesto que sí. ¿Qué es esto que me mandan? Francon alargó la mano hacia el dibujo, pero sus dedos fueron a parar con desgana sobre su frente. Es tan molesto este dolor de cabeza. No es nada serio, le dijo sonriendo a Keating al ver su inmediata preocupación. Solo un pequeño mal de Ted. Uno trabaja tan duro. ¿Quiere que le traiga algo, señor? No, gracias. No se trata de algo que pueda traer. Ojalá fuese algo que me pudiera quitar, dijo y le guiñó un ojo. Ese champán. Entre nous, el champán de esa gente no valía nada. Nunca me ha interesado el champán, de todos modos. Déjeme decirle, Kittredge, que es muy importante saber de vinos. Por ejemplo, cuando lleve a un cliente a cenar y quiera asegurarse de pedir lo apropiado. Ahora le contaré un secreto profesional. La codorniz, por ejemplo. Ahora la mayoría de la gente pediría un Borgoña para acompañarla. ¿Qué hace usted? Pide un Clos Vougeot de 1904. Ve, eso le da un cierto toque, correcto, pero original. Uno siempre debe ser original. ¿Quién lo ha mandado, por cierto? El señor Stengel, señor. Ah, Stengel. El tono con que pronunció ese nombre sonó como un obturador en la mente de Keating. Era un permiso para guardarlo y usarlo en el futuro. Demasiado importante para traerse él las cosas, ¿eh? Prosiguió Francon. Eso sí, es un gran proyectista, el mejor proyectista de Nueva York, solo que se está dando demasiada importancia últimamente. Cree que es el único que hace algo por aquí, solo porque se pasa todo el día haciendo borrones sobre un tablero. Ya aprenderá, joven, cuando lleve más tiempo en el negocio, que el verdadero trabajo de una oficina se hace extramuros. Anoche, por ejemplo, el banquete de la Asociación Inmobiliaria Clarion. 200 invitados con cena y champán. ¡Oh, sí, champán!, dijo y arrugó la nariz con fastidio, a modo de autoparodia. Hay que decir unas pocas palabras de manera informal. En un discurso posterior a la cena, ya sabe, nada insolente ni nada vulgar sobre ventas, solo algunas reflexiones bien escogidas sobre la responsabilidad de los agentes inmobiliarios respecto a la sociedad, sobre la importancia de seleccionar arquitectos que sean competentes, respetados y consolidados. Ya sabe, algunos pocos eslóganes ingeniosos que calen. Sí, señor, como elija al constructor de su casa con el mismo cuidado con que elige a la esposa que vivirá en ella. No está mal, no está nada mal, Kittredge. ¿Le importa si tomo nota? Me llamo Keating, señor, dijo Keating con firmeza. Disponga de la idea como quiera. Me alegra que le llame la atención. Keating, claro que sí, Keating, dijo Francon con una encantadora sonrisa. Válgame Dios, uno conoce a tanta gente. ¿Cómo lo dijo? Elija al constructor. Estaba muy bien dicho. Hizo que Keating lo repitiera y lo anotó en una libreta. Para ello había cogido un lápiz de entre varios que tenía delante. Muchos lápices nuevos, de colores, afilados de manera profesional, en punta, listos y sin estrenar. Después apartó la libreta, suspiró, se mesó las suaves ondas de su cabello y dijo con fatiga: Bueno, está bien. Supongo que tendré que mirar esto. Keating le alargó el dibujo con respeto. Francon se inclinó hacia atrás, sostuvo la cartulina con el brazo extendido y lo observó. Cerró el ojo izquierdo, después el derecho, y luego alejó 1 centímetro más la cartulina. Keating estaba ansioso porque pusiera el dibujo boca abajo, pero Francon solo lo estaba sosteniendo, y Keating supo de pronto que hacía tiempo que había dejado de mirarlo. Francon estaba estudiándolo por él, por Keating, y Keating se sintió entonces ligero, ligero como el aire, y vio el camino de su futuro, despejado y abierto. Sí, dijo Francon, frotándose la barbilla con las yemas de 2 de sus suaves dedos.
Sí. Se volvió hacia Keating. No está mal, no está nada mal. Bueno, quizá hubiera podido ser más refinado, ya sabe, pero, bueno, el dibujo está hecho con tanto esmero. ¿Qué opina usted, Keating? Keating opinaba que 4 de las ventanas daban a 4 columnas de granito gigantescas, pero vio que los dedos de Francon jugueteaban con la corbata de color petunia malva y decidió no mencionarlo. Dijo en su lugar: «Si puedo hacer una sugerencia, señor, considero que las cartelas entre la 4ª y la 5ª planta son tal vez demasiado modestas para un edificio tan imponente. Parece que una moldura decorativa sería mucho más apropiada». Eso es, justo iba a decirlo, una moldura decorativa. Pero, mire, eso supondría reducir el ventanaje, ¿no? Sí, pero las ventanas son menos importantes que la dignidad de la fachada del edificio, dijo Keating con un tono de leve timidez que había utilizado en los debates con sus compañeros de clase. Es verdad, dignidad. Debemos dar a nuestros clientes dignidad por encima de todo. Sí, definitivamente una moldura decorativa. Solo que, mire, he probado los dibujos preliminares y Stengel ha hecho esto con tanto esmero. El señor Stengel estará encantado de cambiarlo si usted se lo aconseja. Los ojos de Francon se detuvieron en los de Keating un instante. Después cerró los párpados y se quitó una pelusa de la manga. Claro, claro, dijo con vaguedad. Pero, ¿cree que la moldura decorativa es en realidad importante? Sí, lo creo, dijo Keating lentamente. Es más importante hacer los cambios que se consideren necesarios que dar el visto bueno a cualquier dibujo tal como lo haya diseñado el señor Stengel. Al ver que Francon no decía nada y solo se quedaba mirándolo, y al ver que Francon enfocaba la vista y aflojaba las manos, Keating supo que había tentado demasiado la suerte, y que había ganado, y le entró temor por su osadía después de saber que había ganado. Se miraron en silencio de frente, y ambos entendieron que eran 2 hombres que podían entenderse. «Pondremos una moldura decorativa», dijo Francon con calma y genuina autoridad. «Déjelo aquí. Dígale a Stengel que quiero verlo». Keating se había dado la vuelta para irse, pero Francon lo detuvo. Le dijo con voz alegre y cordial: «Ah, Keating, por cierto, ¿me permite una sugerencia? Solo entre nosotros, sin ánimo de ofender. Pero una corbata de color borgoña quedaría mucho mejor que la azul con su blusón gris, ¿no cree?» «Sí, señor», respondió Keating sin dudarlo. «Gracias, la verá mañana». Salió y cerró la puerta con cuidado. Al volver y pasar por la recepción, Keating vio a un distinguido caballero de pelo gris que acompañaba a una dama hasta la puerta. El caballero no llevaba sombrero y obviamente era de la oficina, y la dama llevaba una capa de visón y era obviamente una clienta. El caballero no hizo ninguna reverencia, ni la estaba abanicando. Solo le estaba sujetando la puerta, pero a Keating le pareció que el caballero estaba haciendo todo eso. El edificio del Frink National Bank se alzaba sobre el Bajo Manhattan, y su larga sombra se movía a medida que el sol viajaba por el cielo, como la inmensa manecilla de un reloj entre los mugrientos bloques de viviendas, desde el Acuario hasta el puente de Manhattan. Cuando el sol se ocultaba, la antorcha del mausoleo de Adriano destellaba en su lugar y formaba brillantes manchas rojas en los cristales de las ventanas de los alrededores, en la parte superior de los edificios que fuesen lo bastante altos para reflejarla. El edificio del Frink National Bank exhibía la historia entera del arte romano con muestras bien escogidas. Durante mucho tiempo se consideró el mejor edificio de la ciudad, porque ninguna otra estructura podía presumir de poseer tantos detalles clásicos. Ofrecía tantas columnas, frontones, frisos, trípodes, gladiadores, urnas y volutas que no parecían construidas con mármol blanco, sino extraídas de un tubo de dentífrico. Sin embargo, estaban construidas con mármol blanco. Nadie, salvo los propietarios, sabían quién lo había pagado. Ahora era de un color veteado, borroso, leproso, ni marrón ni verde, sino los peores tonos de ambos, del color de una lenta descomposición, del color del humo,
de los gases emanados y los ácidos que se comían una delicada piedra más apropiada para un aire limpio y el campo abierto. El edificio del Frink National Bank, no obstante, fue un gran éxito. Había sido tal éxito que fue el último edificio que diseñó Guy Francon, ya que el prestigio le ahorró esa molestia desde entonces. A 3 manzanas al este del Frink National Bank estaba el edificio Dana. Era unos pisos más bajo y carecía de cualquier prestigio. Sus líneas eran recias y simples, reveladoras, y acentuaban la armonía de su armazón de acero interno, como un cuerpo que dejaba ver la perfección de sus huesos. No tenía adornos que ofrecer, no exhibía nada, salvo la precisión de sus pronunciados ángulos, el modelado de sus planos y la larga hilera de ventanas que iba, como una lengua glaciar, desde la azotea hasta la acera. Los neoyorquinos rara vez miraban el edificio Dana. A veces algún visitante del campo se lo encontraba por sorpresa bajo la luz de la luna y se paraba maravillado a preguntarse de qué sueño había surgido esa visión. Pero esos visitantes eran poco frecuentes. Los inquilinos del edificio Dana decían que no lo cambiarían por ningún otro del mundo. Apreciaban la luz, el aire y la bella lógica de su plano en sus vestíbulos y oficinas. Pero en el edificio Dana no había muchos inquilinos. Ningún prohombre quería que su empresa estuviese ubicada en un edificio que parecía un almacén. El edificio Dana había sido diseñado por Henry Cameron. En la década de 1880, los arquitectos de Nueva York lucharon entre sí para ser los segundos en su oficio. Nadie aspiraba a ser el primero. El primero era Henry Cameron. Era difícil conseguir a Henry Cameron en aquellos tiempos. Tenía una lista de espera de 2 años y diseñó personalmente todos los edificios que salieron de su oficina. Él elegía qué quería construir. Cuando construía, el cliente cerraba la boca. Le exigía a todo el mundo lo único que jamás concedió a nadie: obediencia. Atravesó sus años de fama como un proyectil que volaba hacia un objetivo que nadie era capaz de averiguar. La gente lo llamaba loco, pero aceptaba lo que él les diese, lo entendieran o no, porque era un edificio de Henry Cameron. Al principio sus edificios eran solo un poco distintos, no tanto como para asustar a nadie. Hacía sorprendentes experimentos de vez en cuando, pero la gente se lo esperaba, y uno no discutía con Henry Cameron. Algo estaba creciendo en su interior con cada edificio, que forcejeaba, tomaba forma y estaba peligrosamente cerca de explotar. La explosión llegó con el nacimiento del rascacielos. Cuando los edificios empezaron a aumentar, no en fila ni a lo largo de pesados muros de mampostería, sino como flechas de acero disparadas hacia arriba sin peso ni límite. Henry Cameron fue uno de los primeros que entendió este nuevo milagro y le dio forma. Fue uno de los primeros y de los pocos que aceptó la verdad de que un edificio alto debe parecer alto. Mientras los arquitectos maldecían, preguntándose cómo hacer que un edificio de 22 pisos pareciera una vieja mansión de ladrillo, mientras utilizaban toda clase de recursos horizontales a su alcance para hurtar la apariencia de altura y encogerlo conforme a la tradición, haciéndolo pequeño, seguro y antiguo, Henry Cameron diseñó rascacielos con líneas rectas y verticales que se jactaban de su acero y su altura. Mientras que los arquitectos dibujaban frisos y frontones, Henry Cameron decidió que los rascacielos no debían copiar a los griegos. Henry Cameron decidió que ningún edificio debía copiar a otro. Tenía 39 años entonces, y era rechoncho y desaliñado. Trabajaba como una bestia. Se saltaba las horas de sueño y las comidas. Bebía pocas veces, pero de manera salvaje. Llamaba a sus clientes con apelativos impublicables. Se reía del odio y lo alimentaba a propósito. Se comportaba como un señor feudal y como un estibador, y vivía con una apasionada tensión que quemaba a los demás en cualquier sala que entrara. Un fuego que ni ellos ni él podían soportar mucho más tiempo. Corría el año 1892. La Exposición Universal de Chicago se inauguró en el año 1893.
La Roma de 2 milenios atrás se alzaba sobre las costas del lago Michigan. Una Roma mejorada por las piezas de Francia, España y Atenas, y todos los demás estilos posteriores. Era una ciudad de ensueño, de columnas, arcos triunfales, lagunas azules, fuentes decorativas y palomitas. Sus arquitectos compitieron por ser los mejores en robar de las fuentes más antiguas y de todas a la vez. Ante los ojos de un país nuevo, se desplegaron todos los crímenes estructurales que se perpetraron siempre en todos los países viejos. Fue tan blanco como la peste, y como tal se propagó. La gente llegaba, miraba, se asombraba y se llevaba consigo a las ciudades de Estados Unidos la semilla de lo que habían visto. De las semillas brotó la maleza. Oficinas de correos de madera de ripia con pórticos dóricos, mansiones de ladrillo con frontones de hierro, almacenes hechos con 12 partenones apilados uno encima del otro. La maleza creció y asfixió todo lo demás. Henry Cameron se había negado a trabajar para la Exposición Universal, y se refirió a ella con nombres impublicables, pero repetibles, aunque no delante de las damas, y se repitieron. Se repitió también que le había tirado un tintero a la cara a un distinguido banquero que le había pedido que diseñara una estación de ferrocarril con la forma del templo de Diana en Éfeso. El banquero nunca volvió. Hubo otros que tampoco volvieron. Justo cuando alcanzaba la meta de sus largos años de lucha, justo cuando estaba dando forma a la verdad que había buscado, la última barrera cayó y se cerró delante de él. Un país joven había observado su trayectoria, se había maravillado y había empezado a aceptar la nueva grandeza de su trabajo. Un país que había retrocedido 2000 años en una orgía de clasicismo, no podía encontrarle ni sitio ni utilidad. Ya no era necesario diseñar edificios, solo fotografiarlos. El arquitecto con la mejor biblioteca era el mejor arquitecto. Los imitadores copiaban imitaciones. Para sancionarlo estaba la cultura, los 2 siglos que se desplegaban en las ruinas descompuestas, la gran exposición, cada postal europea en cada álbum familiar. Henry Cameron no tenía nada que ofrecer contra esto, nada, salvo una fe que conservaba solo porque era la suya. No tenía nadie a quien citar, ni nada importante que decir. Dijo solo que la forma de un edificio debía seguir a su función, que la estructura de un edificio es la clave de su belleza, que los nuevos métodos de construcción exigen nuevas formas, que deseaba edificar y lo deseaba solo por esa razón. Pero la gente ya no podía escucharlo porque estaba discutiendo sobre Vitruvio, Miguel Ángel y Sir Christopher Wren. Los hombres odian la pasión, cualquier gran pasión. Henry Cameron cometió un error. Amaba su trabajo. Por esa razón luchó, por esa razón perdió. La gente decía que él nunca supo que había perdido. Si lo supo, nunca les permitió verlo. A medida que fue teniendo menos clientes, empezó a tratarlos con más prepotencia. Cuanto menos prestigio tenía su nombre, más arrogante era su voz al pronunciarlo. Había tenido un astuto gerente, un hombrecillo con una voluntad de hierro y maneras suaves y discretas, que se enfrentaba con calma a las tormentas que desataba el temperamento de Cameron y le llevaba a clientes. Cameron insultaba a los clientes, pero el hombrecillo conseguía que lo aceptaran y volvían. El hombrecillo murió. Cameron nunca supo cómo tratar a la gente. No le importaba, como no le importaba su propia vida, ya que nada importaba, salvo sus edificios. Nunca aprendió a dar explicaciones, solo órdenes. Nunca había caído bien, lo habían temido, nadie lo temía ya. Se le permitió vivir, vivió para aborrecer las calles de la ciudad que había soñado reedificar. Vivió para sentarse ante el escritorio de su oficina vacía, inmóvil, sin nada que hacer, y esperar. Vivió para leer en el bienintencionado reportaje de un periódico una referencia al difunto Henry Cameron. Vivió para empezar a beber en silencio, de manera constante y terrible, durante noches y días cada vez, y para oír decir a quienes lo habían puesto en esa situación, cada vez que se mencionaba su nombre para algún encargo, «Cameron diría que no. Bebe como una esponja, por eso nunca consigue ningún trabajo».
Vivió para mudarse de las oficinas que ocupaban 3 plantas de un famoso edificio a otra de una sola planta en una calle menos cara, después a unas dependencias más alejadas del centro, y más tarde a 3 habitaciones que daban a un patio de ventilación, cerca del Battery. Eligió esas habitaciones porque si pegaba la cara a la ventana de la oficina, podía ver por encima de un muro de ladrillo la azotea del edificio Dana. Howard Rourke miró el edificio Dana a través de las ventanas, deteniéndose en cada rellano, al subir los 6 tramos de escaleras hasta la oficina de Henry Cameron, ya que el ascensor estaba averiado. Las escaleras se habían pintado de color verde oscuro mucho tiempo atrás. Quedaban algunos restos de la pintura, trozos molestos que se desmenuzaban bajo la suela del zapato. Rourke subió rápidamente, como si lo hubiesen citado, con una carpeta de dibujos bajo el brazo y la mirada puesta en el edificio Dana. Se chocó con un hombre que bajaba las escaleras, algo que le había pasado a menudo en los últimos 2 días al pasear por las calles de la ciudad, con la cabeza echada hacia atrás, sin fijarse en nada más que en los edificios de Nueva York. En el oscuro cuchitril de la sala de espera de Cameron había un escritorio con un teléfono y una máquina de escribir. Ante él había un hombre esquelético de pelo cano, en mangas de camisa, con un par de tirantes flojos sobre los hombros. Estaba concentrado mecanografiando especificaciones, con solo 2 dedos, a una increíble velocidad. La débil luz de una bombilla proyectaba un charco amarillo sobre su espalda, y la camisa húmeda se le pegaba a los omóplatos. El hombre levantó la cabeza lentamente cuando entró Rourke. Miró a Rourke, no dijo nada, y esperó. Sus viejos ojos cansados no expresaban ni interrogación, ni curiosidad. «Quisiera ver al señor Cameron», dijo Rourke. «Sí», dijo el hombre sin objeción, ofensa o significado. «¿Para qué?» «Para pedirle trabajo». «¿Trabajo de qué?» «Dibujante». El hombre se quedó mirándolo perplejo. Era una petición con la que no se había topado durante una larga temporada. Se levantó por fin sin mediar palabra y se fue arrastrando los pies hacia una puerta que había detrás de él. La dejó medio abierta. Rourke le oyó decir con pesadez: «Señor Cameron, hay un tipo ahí fuera que dice que quiere trabajar aquí». Después respondió una voz fuerte, clara, que no mostraba señales de vejez. «¡Pero qué maldito idiota! ¡Échelo! Espere, dígale que pase». El viejo volvió, dejó la puerta abierta e hizo la señal con la cabeza, sin decir nada. Rourke entró y la puerta se cerró tras él. Henry Cameron estaba sentado en su escritorio al final de una larga habitación desnuda. Estaba echado hacia adelante, con los antebrazos sobre la mesa y las manos cruzadas. Su cabello y su barba eran de color negro carbón, con algunos pelos fuertes y blancos. Los músculos de su cuello, corto y grueso, se marcaban como sogas. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos, y los brazos desnudos eran fuertes, recios y morenos. La carne de su amplio rostro era rígida, como si hubiese envejecido por compresión. Sus ojos eran oscuros, jóvenes y vivaces. Rourke se quedó junto al umbral, y después se miraron desde ambos extremos del largo despacho. Del respiradero provenía una luz gris, y las motas de polvo sobre la mesa de dibujo y los escasos archivadores verdes parecían cristales alborotados y depositados allí por ella. Pero en la pared, entre las ventanas, Rourke vio un cuadro. El único cuadro en el despacho era el dibujo de un rascacielos que nunca se había construido. Los ojos de Rourke se posaron primero en el cuadro, y después se dirigieron al hombre. Cruzó el despacho, se paró ante él y lo miró fijamente. Cameron lo seguía con los ojos, con una mirada intensa, como una larga y fina aguja que, sostenida con fuerza por un extremo, describiera poco a poco un círculo, atravesara con la punta el cuerpo de Rourke y se mantuviera allí clavada. Cameron miró el pelo naranja, la mano que le colgaba por el lateral, con la palma sobre el dibujo y los dedos ligeramente doblados, olvidados, no en un gesto, sino en el preludio a un gesto de pedir o agarrar algo. «¿Y bien?», dijo Cameron al fin. «¿Has venido a verme a mí o has venido a ver mis cuadros?» Rourke se volvió hacia él. «Las 2 cosas», respondió. Se acercó al escritorio. La gente siempre había perdido el sentido de la existencia en presencia de Rourke.
pero Cameron sintió de pronto que nunca había sido tan real como ante la consciencia de aquellos ojos que lo estaban mirando ahora. «¿Qué quieres?», dijo Cameron con sequedad. «Me gustaría trabajar para usted», dijo Rourke, tranquilo. La voz había dicho, «me gustaría trabajar para usted», pero lo que dijo su tono fue, «voy a trabajar para usted». «¿Qué vas a trabajar para mí?», repuso Cameron sin advertir que había respondido a una frase no pronunciada. «¿Qué pasa, que ninguno de mis colegas más importantes y mejores te quiere coger?». «No se lo he pedido a nadie más». «¿Por qué no? ¿Crees que este es el lugar más fácil para empezar? ¿Crees que uno puede entrar aquí y no meterse en problemas? ¿Tú sabes quién soy yo?». «Sí, por eso estoy aquí». «¿Quién te ha enviado?». «Nadie». «¿Por qué demonios ibas a elegirme a mí?». «Creo que usted lo sabe». «¿Qué endiablada impudicia te hace suponer que yo querría cogerte? ¿Has decidido que estoy tan desesperado que abriría las puertas de par en par a cualquier pipiolo que quiera hacerme el honor? El viejo Cameron, te habrás dicho, es una gloria pasada, un borracho. Venga, seguro que te lo has dicho. Un borracho que no puede ser exigente. ¿Es eso? Vamos, respóndeme. Respóndeme, maldito seas. ¿Qué estás mirando tan fijamente? ¿Es eso? Vamos, niégalo». «No es necesario». «¿Dónde has trabajado antes?». «Solo estoy empezando». «¿Qué has hecho?». «Hice 3 años en Stanton». «Vaya, ¿el señorito era demasiado perezoso para acabar?». «Me han expulsado». «¡Fantástico!», exclamó Cameron, que clavó el puño en la mesa y se echó a reír. «¡Espléndido! No eres lo bastante bueno para ese nido de piojos de Stanton, pero vas a trabajar para Henry Cameron. Has decidido que este es el lugar para los negados. ¿Por qué te echaron? ¿Bebida? ¿Mujeres? ¿Qué?». «Por esto», dijo Rourke, y le alargó sus dibujos. Cameron miró el primero, después el siguiente y luego cada uno de ellos hasta el último. Rourke oía el roce del papel cuando Cameron deslizaba una hoja debajo de otra. Después Cameron levantó la cabeza. «Siéntate». Rourke obedeció. Cameron lo miró fijamente, tamborileando los dedos contra el montón de dibujos. «¿Con qué crees que eres bueno?», dijo Cameron. «Pues bien, son terribles. Esto es incalificable. Es un crimen. Mira, mira esto», dijo alargándole un dibujo a la cara. «Por Dios santo, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué te poseyó para huecar el plano aquí? ¿Solo querías que pareciera bonito porque tenías que hacer un apaño para juntar algo? ¿Quién te crees que eres? ¿Guy Franco? Por Dios, mira ese edificio, bobo. Si te ocurre una idea como esta y no sabes qué hacer con ella, te tropiezas con algo magnífico y lo echas a perder. ¿Sabes lo mucho que tienes que aprender?». «Sí, por eso estoy aquí». «Y mira este. Ojalá lo hubiese hecho yo a tu edad, pero ¿por qué tuviste que convertirlo en una chapuza? ¿Sabes lo que haría yo con eso? Mira, al diablo tus escaleras, y al diablo tus cuartos para las calderas. Mira, cuando trazas los cimientos». Habló enfurecido durante un largo rato. Soltó improperios. No encontró ningún dibujo que lo satisficiera, pero Rourke advirtió que hablaba como si fuesen edificios que estaban en construcción. Se detuvo en seco, apartó los dibujos, puso el puño sobre ellos y preguntó: «¿Cuándo decidiste ser arquitecto?». «Cuando tenía 10 años». «Los hombres no saben lo que quieren tan pronto, si es que lo saben alguna vez. Estás mintiendo». «Sí». «No me mires así, no puedes mirar a otra parte. ¿Por qué decidiste ser arquitecto?». «No lo sabía entonces, pero es porque nunca he creído en Dios». «Venga ya, di algo que tenga sentido». «Porque amo esta tierra. Es lo único que amo. No me gusta la forma de las cosas que hay en esta tierra. Quiero cambiarlas». «¿Para quién?». «Para mí mismo». «¿Cuántos años tienes?». 22. «¿Cuándo oíste todo eso?». «No lo he oído». «Los hombres no hablan así a los 22 años. Eres un anormal». «Es probable». «No lo he dicho como un cumplido». «Ni yo lo he interpretado así». «¿Tienes familia?». «No». ¿Has trabajado mientras estudiabas?». «Sí». «¿En qué?». «En trabajos de construcción». «¿Cuánto dinero te queda?». $17.30. «¿Cuándo viniste a Nueva York?». «Ayer». Cameron miró la pila debajo de su puño. «¡Maldito seas!», dijo Cameron en voz baja. «¡Maldito seas!», gritó de pronto inclinándose hacia adelante. «Yo no te he pedido que vengas aquí.
No necesito ningún dibujante. Aquí no hay nada que dibujar. No tengo suficiente trabajo para mantenerme a mí y a mis hombres, aparte de recurrir a la beneficencia de la misión Bowery. No quiero tener a memos visionarios muriéndose de hambre por aquí. No quiero esa responsabilidad, no la he pedido. Nunca pensé que la volvería a ver. Ya se acabó para mí. Se acabó hace muchos años. Soy perfectamente feliz con los memos babosos que tengo aquí, que nunca han tenido nada y nunca lo tendrán, y quedará igual en qué se conviertan. Eso es lo único que quiero. ¿Por qué tuviste que venir aquí? Te estás exponiendo a echarte a perder a ti mismo, lo sabes, ¿verdad? Y yo te voy a ayudar a hacerlo. No quiero verte. No me caes bien. No me gusta tu cara. Pareces un egotista insoportable. Eres impertinente. Estás demasiado seguro de ti mismo. Hace 20 años te habría dado un puñetazo en la cara con el mayor de los placeres. Mañana vienes a trabajar aquí a las 9 en punto de la mañana. Sí, dijo Rourke, levantándose. $15 a la semana. Es todo lo que puedo pagarte. Sí. Eres un maldito idiota. Deberías haber ido a otra parte. Te mataré si vas a ver a alguien más. ¿Cómo te llamas? Howard Rourke. Si llegas tarde, te despediré. Sí. Rourke alargó la mano para recoger los dibujos. Déjalos aquí, vociferó Cameron. Ahora lárgate.